¿Cómo decía el coro? Y si Dios con nosotros, y si Dios nos levanta, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Venga. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy. Esa es. Perdón lo ronco, pero hoy me bañé en agua fría. Dije, voy a estar despierto para el día de hoy. Estaba medio dormido. Amén. Antes de empezar, queremos saludar a Raúl, que está con nosotros acá, y Laszlo. Allá están, le damos un fuerte aplauso. Bueno, Raúl está acá y les pido sus oraciones porque lamentablemente su papá tuvo un accidente. Entonces les pido de favor que estemos orando por la pronta recuperación de su papá. Raúl, estamos orando. Y bueno, vamos a empezar precisamente con eso. Vamos a empezar orando para que todos podamos estar conectados el día de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, tu compasión, misericordia y bondad. Gracias, Padre, por permitirnos compartir en esta mañana tu palabra. Gracias por los hermanos que a bien tienen preparar el servicio. Gracias por el Ministerio de Música, Dios, por llevarnos a adorarte. Gracias por cada joven que está acá. Gracias por esos corazones, Dios, que muestran adoración y respeto hacia ti. Gracias por nuestros líderes, por Gerardo y Mónica, Dios, por el corazón de servir a la comunidad. Gracias por todos y cada uno de los hermanos que están al frente en el liderazgo, por los internos, Dios. Te pido que sigas obrando en ellos. Y de manera especial queremos pedirte, Dios, por la vida de papá de Raúl. Dios, que estés al control de su salud, que puedas ayudarle, Dios, a recuperarse de esta etapa compleja. Gracias porque tú, Señor, has traído a Raúl, a nuestro hermano acá, que podamos demostrar ese amor y esa compasión que como hermanos tenemos y que estemos orando constantemente por su Padre. Señor, acompáñame hoy. Permíteme hablar como si tú mismo estuvieras hablando hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Antes de seguir, ¿quiénes han venido muchas veces a la iglesia? Muy seguido, pero aún no son discípulos de Jesús. Quiero que se pongan de pie, por favor, los que aún no son discípulos de Jesús y están viniendo constantemente. Pónganse de pie, por favor. Aquí tenemos uno, ahí hay otro más, acá tenemos otro más, acá tenemos otra más. Muy bien, queremos darles la más cordial bienvenida. Siéntanse en casa. Estamos muy felices de tenerlos acá. Bienvenido, gracias. Queremos identificarlos. Al final, busca una persona que esté cerca a ti, pídele estudiar la Biblia. Nos sentimos muy gustosos de que estés con nosotros el día de hoy acá. Bueno, contexto. La semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Esdras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y resulta ser que hubo un momento en el cual detuvieron la construcción del templo. ¿Sí? Y allí aparecieron dos profetas. ¿Quién se acuerda cómo se llamaban esos profetas? Lección. No. Acerca. ¿Zacarías era uno? ¿Habacuc? No. A ver, vamos. Ageo y Zacarías. Esos dos profetas fueron a hablar a Zorobabel y a Josué. ¿Quién era Zorobabel? Pues Zorobabel era el encargado, el gobernador de esta parte del territorio de Judá, mandado específicamente por rey Ciro. Y ahí también estaba Josué, que era el sumo sacerdote en esa época. Entonces, ellos se habían detenido la obra. Dijeron, ya no vamos a construir más. Nos vamos a quedar parados. ¿Por qué? Porque tenían miedo, era natural.
porque hubo una orden de detener la obra. Fueron con algunos cuentos por ahí. Ahora vamos a hablar de qué fue lo que movió el corazón de Zorobabel y de Josué para seguir construyendo la obra. ¿Por qué ellos decidieron seguir? ¿Por qué no se quedaron ahí de brazos cruzados? Pasó mucho tiempo. Acá en la Biblia lo vemos como algo rápido, pero pasó bastante tiempo. Y ellos se quedaron ahí como, ¿y ahora qué hacemos? Y la palabra de Dios vino al profeta Ageo. Y vamos a hablar precisamente, si es que estoy bien, ahí es, ¿no, Felipe? Ahí, ok. No, no avanza. Perdóname. Ahí. Y hoy día vamos a hablar de qué fue el mensaje que Ageo le dio a Zorobabel y a Josué para que sigan construyendo. ¿Qué movió el corazón de esos líderes para que la obra continuara? Y también quiero que recordemos dos verdades. El templo, en la actualidad, y siempre somos nosotros. Templo de Dios. ¿Sí? Ten presente eso. La vida espiritual debe ser nuestra prioridad. Lamentablemente a veces confundimos las prioridades y terminamos haciendo aquello que no deberíamos hacer, descuidando la prioridad más importante, que es nuestra relación con Dios. Entonces hoy vamos a hablar de la clase 3, voy a procurar no demorarme mucho, la fidelidad de Dios, y vamos a volver a las prioridades. Gracias, Señor. Vamos a volver a las prioridades espirituales o divinas. Ubiquémonos en el libro de Ageo. Busca el libro de Ageo. Profeta menor. Exacto, muy bien. Cuando me digan que están ahí, todos debemos sacar. Hoy día van a trabajar ustedes bastante. Yo no voy a predicar mucho, entonces ustedes van a hacer más el trabajo. Ubiquémonos, Ageo 1. Ahí estamos. Felipe me va a ayudar porque no veo que se mueva. Ahora sí. Ya va. Ok. Ageo 1:1, ¿están allí? Ok, Dios les pague. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del sexto mes, el Señor por medio del profeta Ageo se dirigió al gobernador de Judá, lo que yo te decía, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. El mensaje era para los dos. Versículo 2. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Vamos a ver el mensaje. Esta gente dice que todavía no es tiempo de construir mi templo. ¿Y acaso para ustedes, si es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Paremos ahí. Entonces ya te había dicho anteriormente que este mensaje era específico para Zorobabel y para Josué. El uno era el gobernador y el otro era el jefe de los sacerdotes o el sumo sacerdote. ¿Cuál fue el mensaje? Ellos estaban asustados, estaban cómodos. Ellos habían dicho, no, no es tiempo de construir el templo, todavía no. Obviamente había una razón, había temor, pero habían descuidado las prioridades. El versículo 4 dice que ellos estaban viviendo, el mensaje para el pueblo, en casas lujosas, mientras que el templo estaba en ruinas. Preocupante, ¿verdad? Entonces, ellos habían descuidado la importancia de ocuparse de las necesidades espirituales. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Podemos pasar tan ocupados en actividades
en nuestras cosas, en nuestros negocios, en lo que nos importa, entre comillas, y dejar la vida espiritual en ruinas. Entonces andamos muy ocupados y este mensaje es para todos, porque el mensaje era para todo el pueblo. El pueblo se olvidó, ellos llegaron ahí con un propósito. ¿Cuál era? Construir el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Pues viviendo cómodamente, ocupados en sus asuntos, sin ocuparse de la necesidad espiritual. Muchas veces podemos estar así, indiferentes. Gracias, Felipe. Indiferentes por cubrir las necesidades espirituales. Y le damos mayor preocupación a nuestros deseos personales y materiales. Tú puedes pasar muchos años aquí en la congregación, pero también estar en esta etapa, como le pasó a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo, que olvidas las necesidades espirituales. Ya no te ocupas de ellas. Vives en actividad y actividad y actividad, una tras otra, pero tu altar y tu relación con Dios la descuidas. Y entonces empiezas a preocuparte de verte bien, de venir acá y estar bien, como yo lo decía la semana pasada, pero descuidas lo más importante, tus necesidades espirituales. Ageo 1:6. Gracias, amigo. Ahora sí. Aquí viene otra consecuencia de no ocuparnos de las necesidades espirituales. Vamos al versículo 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Por si acaso estoy en la Dios habla hoy. Si tú estás en otra versión, yo estoy en la Dios habla hoy. Otra consecuencia de no ocuparnos de las necesidades espirituales es ese sentimiento de insatisfacción. Tú puedes estar viviendo una vida muy cómoda, puedes estar teniendo todo. Aquí dice que estas personas cosechaban, comían, pero no se sentían satisfechos. Estas personas bebían, pero no calmaban su sed. Entonces nada tiene que ver con logros, ni materiales ni sociales. Si tu vida espiritual no está en las manos de Dios, vas a sentir que nada te llena y vas a tener insatisfacción. Y las consecuencias son tremendas. A pesar de comer bien, de beber bien, vas a sentir que no hay dinero que te alcance. Era lo que estaban experimentando el pueblo. Y quieres más y más y más, pero descuidas lo que es más importante, tu relación con Dios. Entonces nada tiene que ver, ¿no?, con esta teología de la prosperidad. Muchas personas a veces argumentan, no, es que yo estoy bien porque me va bien en todo, económica, socialmente. Espera un momento. Puedes tener todo esto y sentir que todavía tu vida no está completa. Espárate un momento. O al revés. Puedes tener muchas necesidades y sentir que tu vida está llena, porque le das prioridad a lo más importante, tu relación con Dios. Ahora, no implica acá que tengas más, que tengas menos. Acá lo que importa es que tengas esa sensación de satisfacción espiritual. Eso es lo más importante. Los bienes materiales vienen y van. Pero cuando hay insatisfacción, a pesar de tenerlo todo, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Cuando hay insatisfacción, cuando no tenemos nada, también tenemos que preocuparnos. Porque implica que la relación con Dios no está siendo
totalmente cubierta. Versículo 7 de Ageo 1. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien. En otras versiones dice, reflexionen. Pónganse a pensar. Piensen bien en su conducta. ¿En qué tenemos que pensar? En nuestra conducta. Vayan a las montañas, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Y yo que no lo pasé. Ahí está. Felipe me pasó. Gracias, Felipe. Y aquí Dios les vuelve a recordar cuál es la prioridad. Ocuparte de tu vida espiritual. Esa es la prioridad. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay ocasiones en las cuales uno siente que no hay nada que lo llene, que nada te satisface. Esto les estaba pasando al pueblo porque lamentablemente estaban descuidando la construcción del templo. Preguntas, reflexionemos. ¿A qué le estás dando importancia? ¿A las necesidades espirituales o a tus deseos personales? Puedes llevar mucho tiempo en la iglesia y aún estar confundiendo las necesidades y aún estar confundiendo las prioridades. Estar pensando más en lo que te satisface a ti que en lo que le satisface a Dios. Y cuando pasamos esa etapa de confusión, es mejor parar y es mejor ir a los pies de Dios. Porque estamos confundiendo prioridades. Estamos ocupándonos más de lo que yo quiero, lo que yo pienso. Lo decía Andrés esta semana. El miércoles te perdiste una buena clase, por cierto. Lo decía Andrés de forma muy clara. Y podemos pensar qué es lo que uno quiere o lo que uno piensa. Tus deseos. Y descuidamos lo que realmente importa. Construir el templo de Dios en nuestras vidas. Hermanos y amigos, si en alguna ocasión tú sientes insatisfacción con todo lo que haces, con esta serie de actividades que haces, para y busca el templo de Dios. Yo sé que es difícil, a mí me costó bastante, pero muchos años de pasar cantando, predicando, estando aquí al frente cada semana, ocupado en muchos asuntos. Y cuando fuimos a Esmeraldas con mi esposa, la realidad de nuestra vida nos hizo pensar, es tiempo de parar. ¿Implica que por eso eres menos o más espiritual? No. A veces necesitamos volver a ese lugar sagrado y entender que nuestra prioridad no es hacer actividades religiosas. Que nuestra prioridad es tener una relación íntima con Dios. Sin esa relación, sin el templo en nuestras vidas, lo demás es cansado, abrumador y en algún momento te llena de insatisfacción. Han compartido aquí de muchos hombres que han tomado esa decisión. Hace unas semanas hablábamos de Pedro García, que también lo tuvo que hacer. ¿Eres menos espiritual por eso? No, estás priorizando tu relación con Dios. Y tú, amigo, que te pusiste de pie, que viniste hoy, prioriza esta relación con Dios. Puedes tener todo. Económicamente te puede ir bien. Socialmente te puede ir bien. Académicamente te puede ir bien. Pero si sientes esa insatisfacción, es porque Dios todavía no está allí dentro de ti. Versículo 9. Ya me salté. Dice, ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo de un soplo. Hasta salió en verso. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas. Mientras que ustedes solo se preocupan
de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Otra consecuencia de no dar prioridad a las necesidades espirituales es no encontrarle sentido a la vida. Buscar, 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 hacer una cosa, hacer otra y sentir, nada me satisface, no encuentro nada. Ya probé esto, ya probé lo de acá, ya he ido por acá. Yo tengo un amigo, él es muy especial, él es terapeuta. Y él ha probado con todo. Ahorita está metido en el mundo de los hongos medicinales. Entonces él experimenta con hongos, ¿no? Él hace retiros para tomar estas setas y luego trascender y volar. Y él anda buscando todo, pero nada lo complace. Cada vez que yo lo llamo, Eduardo, ¿cómo vas? ¿Cómo va con tu novia? Ah, no, ya la dejé, tengo otra. Ah, ya dije el nombre. Entonces, ¿el punto cuál es? Me pasó. El punto es que a veces cuando no tenemos clara nuestra necesidad de buscar a Dios, nada nos llena. Buscamos y buscamos y buscamos. Y queremos tener satisfacción, qué sé yo, en una relación sentimental y al rato no pasa nada. Y después, no, pues me voy a ocupar de hacer una gran empresa y tampoco pasa nada. Y tal vez lo logres, pero sientes esa insatisfacción. Buscas, 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 pero encuentras poco. Y lo que parecía mucho, Dios se lo lleva de un soplo. ¿Por qué? Porque estamos descuidando lo más importante. Acá para resumirlo, cuando no nos ocupamos de las necesidades espirituales, hay falta de propósito. No saber qué se busca, no encontrar nada. Hay una sensación de pérdida constante y todo se termina pronto. Entonces muchos han abandonado la iglesia porque lamentablemente llegaron a este punto. Llegaron al punto de sentir, nada me llena. Bueno, vamos a experimentar algo más. Todo lo que teníamos que hacer es volver a los pies de Cristo. Hermanos, tú no sabes cuán importante es volver a los pies de Cristo. Acuérdate de ese momento en el cual dijiste, voy a orar, voy a tener mi tiempo con Dios. Eso es lo más sagrado que existe. Tomar tu Biblia y empezar a escudriñar. Eso es lo más sagrado que existe. Ese momento no se compara con nada en el día. Nada llena una relación con Dios. Nada se puede comparar. Yo prefiero mi vida con mi relación con Dios, ahí con todas mis necesidades, que mi vida sin mi relación con Dios. Ahí sí estaría ya hecho pedazos. Prefiero eso. Prefiero mi relación con Dios así como es. En medio del llanto, mis canciones, mi guitarra, mi esposa y mis hijos, mi majado de verde y mis 2 huevos ahí. Con eso es más que suficiente. Con eso me basta. ¿Para qué más? Y tenemos que buscar eso, queridos hermanos. A veces queremos más. No está mal, pero siempre de la mano de Dios. Versículo 10. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra les da sus productos o frutos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Este tipo de persona que escucha la palabra de Dios y siente insatisfacción, Jesús la describe en Marcos 4. Ustedes se deben acordar de esta parábola. La parábola del sembrador. Marcos 4 del 18 al 20. Y habla de que esas personas que están insatisfechas y que todos los problemas de la vida los abruman, son como esa semilla. El versículo 18, si quieres lo anota, luego vas. Dice que otras son como la semilla sembrada entre espinos.
oyen el mensaje. Pueden estar sentados aquí por si acaso. Pero los negocios de la vida presente les preocupa demasiado. El amor por la riqueza los engaña. Quisieran poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos, y ahoga el mensaje y no le deja dar fruto. Entonces, pueden estar sentados aquí, pueden pasar muchísimos años en nuestra congregación, pero sin ir al templo verdadero, sin ver el verdadero fruto de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque las necesidades del mundo los abruman. Y el fuego que tenían al principio se va. Y el deseo de cubrir necesidades desaparece. Porque lamentablemente descuidan lo más importante: construir una relación con Dios real, auténtica. En Corintios 3, Jesús dice claramente, mediante su Espíritu, Corintios 3, 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes mismos. Entonces, hermanos, esa es nuestra prioridad. Buscar a Dios, tener una relación con Él que realmente dé frutos. No una relación de domingos, ni de miércoles. Sonó feo eso. La relación de miércoles. Sí, pero lamentablemente a veces actuamos así. A veces solamente queremos tener una relación con Dios cuando nos ven. Y destruimos el templo. Yo sé que tú debes haber escuchado por ahí: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Aquí dice lo contrario. Si tú destruyes lo más sagrado, tú no eres amigo de Dios. Ahí lo dice, no lo digo yo. Ageo 1, volvamos. 12. Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo, porque los profetas les dijeron: vuelvan a construir, a pesar de que había una orden de que no tenían que construir. Obviamente les daba temor, porque cualquiera que los hubiese encontrado los iba a matar. Lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo, eso es lo que Dios, el Señor, les había encargado que dijera. Versículo 13. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios diciéndoles, aquí viene la parte buena: el Señor dice, yo, el Señor, lo afirmo, yo estoy con ustedes. Cuando tú decides hacerle caso a Dios y priorizar tus necesidades espirituales, yo sé que es desafiante, yo sé que da temor, yo sé que uno dice: me van a caer las 7 plagas de Egipto, me van a perseguir, van a hablar mal de mí, la gente se me va a oponer, tal vez, y ya no tenga las oportunidades de antes, y ya no pueda hacer los negocios chuecos que hacía antes. Pero aquí dice Dios: no tengas miedo, yo estaré contigo. Cuando decides actuar con rectitud y priorizar tu relación con Dios, Dios estará contigo. Te quiero contar algo que me pasó el domingo pasado. Yo llevaba mucho tiempo sin hacer mi trabajo de team building, bueno, tú sabes lo que yo hago, ¿no? Yo me dedico a capacitaciones vivenciales, voy afuera, en un patio, un parque, invito a las empresas, y llevaba mucho tiempo de no hacerlo. Y terminé de predicar y sonó mi teléfono. Una señora que no me había llamado en 10 años. Ricardo, en Riobamba tenemos un evento, 20. Y yo, amén. Le conté a mi hijo y mi hijo dijo: papá, tienes que predicar más. Predicar más para que te llamen más.
tocará. Buen consejo, ¿no? Entonces, a rato el Gerardo me llama, predica el domingo otra vez. Amén. Y más allá de las bendiciones que Dios te pueda dar, porque te las va a dar, cuando tú priorizas el templo, construir no solamente tu vida, sino las vidas de los demás, Él se ocupa de tus necesidades. Él está contigo. Aquí lo dice. Y sé que da temor, ¿no? Uno dice, a veces uno dice, ¿será que dedicarse a una vida de santidad, ocupándose de las cosas que a Dios le interesan, Dios se va a ocupar de mí? Él lo promete en Mateo 5. Ahí lo dice. Yo me voy a ocupar de tus necesidades. Y Él se ocupó de mis necesidades. Y no tuve que echar en saco roto. Él se ocupó de mis necesidades. Versículo 14 y 15. Ageo 1. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24, el sexto mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. ¿Hicieron caso? Entonces, tenemos que aprender a priorizar las necesidades espirituales por encima de todo. Sigue construyendo el templo. Sigue. A pesar de todas las dificultades, sigue. Dios se va a ocupar. Él te va a bendecir. Él va a estar contigo. No sé cómo estoy de tiempo. Si no paro ahí, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto falta? ¿Sí? 5 minutos. Ya. Bueno, entonces, como quedan 5 minutos, voy a dejarlo ahí por hoy. Más bien, la próxima semana, el hermano que tenga la oportunidad de predicar, continuamos con el 2, porque hay muchas cosas hoy que necesitamos hablar. Entonces, solamente quiero decirte que cuando Dios ve tu corazón dispuesto a ocuparte de las prioridades, Él se encarga de ti. Y Él empieza a construir tu templo. Hay una pregunta. Dilo. Muchas gracias por eso. Gracias por el comentario. Queridos hermanos, Dios está ahí con nosotros, siempre, como lo dice Marcela, pendiente de nuestras necesidades. Pero acuérdate que más allá de lo externo, acá, en el corazón, esa satisfacción de saber que tu relación con Dios está creciendo. Igual que la semana pasada, los amo mucho. Ustedes son increíbles, hacen un trabajo maravilloso. Que Dios se lleve toda la gloria en lo que hacemos y que podamos disfrutar de esta vida tan especial que tenemos. Muchísimas gracias. ¿No le está sonando el celular al Ricardo? Un nuevo trabajo. Bueno, hermanos, aún no terminamos. Quiero pedirles se mantengan y vamos a tener dos ¿cómo se ve? Intervenciones, ¿ya? Como ustedes ven, aquí ven a Daniela Veloz, es nuestra hermana. Bueno, quiero explicar un poco, tal vez para la gente que no sabe, los hermanos que están invitados. Nuestra iglesia está legalmente constituida y legalizada aquí en el Ministerio de, ¿cómo se llama? De Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, nos obligan cada 2 años a elegir un consejo, una directiva de un consejo administrativo en la iglesia, ¿verdad? Y tiene algunas cosas que nos obliga a hacer. No nos gustaría hacerlo en un domingo, pero es la única forma donde estamos casi todos y también es la forma de cumplir con las leyes que nos obliga a hacer, ¿no? Entonces, este grupo de hermanos son
un grupo de consejeros administrativos donde ellos ven los planes que como líderes hacemos para el año administrativamente y ellos buscan la manera de solventar esos recursos con los mismos dineros que salen de las ofrendas y ayudas. Entonces, así salimos todos los años, ¿no? Entonces, los líderes no estamos involucrados, por lo menos mi esposa y yo, en ese consejo, sino hay hermanos que se dedican a hacer eso. Por ende, hemos nombrado a un grupo de hermanos que se han encargado este tiempo de elaborar todo esto y entonces Daniela es la presidenta de este consejo electoral. Quiero que por favor escuchen y mantengamos un poquito el silencio hasta que ella nos dé todas las indicaciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos, queridos hermanos. Bueno.